Tú nunca podrás ser todo lo que Dios ha destinado que tú seas mientras sigas siendo quien ahora eres. En la Escritura encontramos una historia fascinante, posiblemente una de las historias más icónicas, famosas de la Escritura, la historia de David y Goliat. Esta historia nos cuenta de un hombre, de un pastor, un joven pastor de ovejas, que se convierte en el rey más poderoso, más famoso, más amado de la nación israelita, el rey David. Pero la pregunta es, ¿cómo se convierte un muchacho joven, pastor de ovejas, insignificante, en el rey de una de las naciones más importantes hoy día? Bueno, esto nos habla de que Dios, para cada uno de nosotros, tiene un trono. Para cada uno de nosotros hay un llamado a ser reyes. Y con esto quiero decir que hay cosas que Dios destinó para nuestra vida que son mucho más grandes de lo que ahora vivimos y lo que ahora entendemos. Quiero decirte que el camino del creyente es un viaje continuo de transformación. Que a partir del día y el momento en que recibiste a Jesucristo en tu corazón, la Escritura dice que Él comenzó en ti una buena obra, la cual Él está perfeccionando. Y esto significa que Dios cada día nos pasa por procesos para darnos aquello que necesitamos y poder convertirnos en aquello que Él diseñó desde la eternidad que nosotros fuéramos. Quiero decirte que el camino hacia el trono está lleno de gigantes. Y en el caso de David, Goliat fue el menor de los gigantes. Antes de enfrentarse a Goliat, David tuvo que confrontar al gigante del pastor. ¿Quién fue el gigante del pastor? El gigante del pastor fue esa identidad incorrecta, ese lugar, ese nombramiento que le dieron a David mientras él era joven, cuando él había sido destinado por Dios a ser el próximo rey de Israel. La Escritura cuenta que Samuel llegó a ungir a uno de los hijos de Isaí de Belén, y David ni siquiera fue invitado a la cena donde estuvo el profeta. El profeta tuvo que llamarlo y David fue sacado de detrás de las ovejas. Y Samuel lo unge. Pero tú nunca podrás ser todo lo que Dios destinó que tú fueras mientras sigas siendo quien tú eres. ¿Por qué? Porque se le había asignado una identidad incorrecta. Quiero decirte que hoy día hay mucha gente viviendo con la identidad incorrecta. Hay muchos reyes, hay muchos Davids viviendo por debajo de su llamado porque alguien les denominó pastor de ovejas. Y no estoy diciendo que ser un pastor de ovejas sea malo. Estoy diciendo que es malo si eso nos limita de ser todo aquello que Dios nos llamó y nos destinó para que nosotros fuéramos. Así que el primer gigante que David tuvo que confrontar fue el gigante del pastor. ¿Cómo lo hizo? Cuando David llega, enviado por su padre en calidad de pastor de ovejas, a llevarle alimentos a sus hermanos al campo de guerra, al campo de batalla, donde el gigante Goliat estaba enfrentándolos, retándolos. Llega David, se da cuenta de lo que está pasando y dice: yo voy a enfrentar a este gigante. Y el gigante antes de Goliat que David tuvo que enfrentar fue el gigante del pastor, porque el rey Saúl le dice a David: ¿cómo tú, siendo muchacho sin experiencia, podrás enfrentar a un hombre de guerra, un hombre con experiencia gigante como Goliat? Y las palabras que David utiliza son realmente reveladoras. David vence a este primer gigante diciendo estas palabras: tu siervo era pastor de ovejas. Él llegó en calidad de pastor, pero se fue en calidad de rey. ¿Por qué? Porque él venció la identidad impuesta que el mundo, las circunstancias, la familia le habían asignado a David. David entendió que su destino era mucho más grande que su presente. Y tú nunca podrás entrar al cumplimiento de tu destino profético
mientras sigas siendo pastor de ovejas. En otras palabras, mientras sigas siendo lo que el mundo te etiquetó, lo que tu familia te dijo que tú eras, aún lo que tu preparación o tus estudios te han limitado de ser. Hay un llamado mucho más grande. Así que quiero invitarte porque he escrito una serie de mensajes titulada Mata tus gigantes, el camino para convertirnos en reyes. Y voy a estarte hablando y demostrando en la escritura que Goliat fue el menor de los gigantes que David venció. Que cuando David venció a Goliat, lo venció como consecuencia de haber vencido gigantes mucho más poderosos que Goliat. Así que no te pierdas ninguna de los capítulos de esta serie que estaré enseñando. Mata tus gigantes, el camino para convertirnos en reyes. Dios te bendiga.